El misterio detrás de la historia de Jacob huye a Padán Aram. Ahora podemos ver en el primer capítulo llamado El odio de Esaú y el temor en la casa de Isaac. Esaú ardía en cólera, como un fuego que no puede apagarse. La herida de haber perdido la bendición de su padre era más que un recuerdo, era un hierro candente que le atravesaba el alma. Cada vez que veía a Jacob, aquel rostro sereno que había engañado al anciano Isaac, sentía que la furia lo empujaba hacia un abismo sin retorno. La bendición perdida no era solo un título, era el derecho a heredar el favor de Dios, la promesa que corría desde Abraham hasta Isaac y ahora, por mandato divino, recaía en Jacob. Esaú lo sabía, y el saberlo lo consumía. En Génesis 27, versículo 41 dice: «Pronto haré duelo por la muerte de mi padre, entonces mataré a Jacob». Sus pensamientos eran cuchillos en la penumbra, y sus palabras un juramento oscuro que aún no había escapado a la luz del día. Pero ¿puede la ira llevar al hombre a perder su herencia? Siendo su respuesta que sí, porque la ira enceguece el entendimiento y deja al corazón vulnerable a la destrucción. En Proverbios 29, versículo 22 declara: «La persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos comete toda clase de pecados». La ira no construye, solo destruye. Esaú, al permitir que la rabia lo dominara, se alejaba cada vez más de la verdadera bendición de Dios. Rebeca, la madre, escuchó el murmullo de ese odio. El viento de la tienda parecía traerle el rumor de la venganza. Sus oídos percibieron lo que otros no oían, la furia de un hijo convertido en enemigo de su propio hermano. ¿Acaso qué madre no tiembla al escuchar que uno de sus hijos quiere derramar la sangre del otro? El corazón de Rebeca se agitaba con el dolor de una espada invisible. Amar a ambos pero verlos divididos por el filo de la bendición. Con astucia buscó a Jacob. El joven de rostro tranquilo pero de espíritu tembloroso fue sorprendido por las palabras de su madre. Como dice en Génesis 27, versículo 42 al 45. «Esaú planea matarte. Huye, hijo mío, huye a la casa de mi hermano Labán en Harán. Quédate con él hasta que la furia de tu hermano se calme. Cuando se haya olvidado de lo que le hiciste, te enviaré a llamar. ¿Por qué habría yo de perder a los dos en un solo día?» Rebeca no hablaba solo como madre, sino como profetisa de un destino inevitable. Jacob debía salir, pues la promesa de Dios lo aguardaba lejos de Beerseba. Siendo la pregunta: ¿acaso no es el amor de madre un refugio en medio de la tormenta? Y su respuesta que sí, pero más aún, es un recordatorio de que los planes de Dios muchas veces se entrelazan con el dolor humano. Una madre puede proteger, pero no puede torcer lo que el cielo ya ha escrito. Rebeca, en su sabiduría, también se adelantó. Habló con Isaac, disfrazando su preocupación con palabras sobre las mujeres heteas que tanto desagradaban a sus ojos. Dijo con un suspiro, como dice en Génesis 27, versículo 46, «Estoy harta de estas mujeres hititas. Si Jacob también se casa con una de ellas, como lo hizo Esaú, mi vida ya no tendrá sentido». Sus palabras no eran una mentira, pero sí un velo que cubría la verdadera urgencia: salvar a Jacob del filo del odio de su hermano. Así, la astucia de una madre se convirtió en el puente para que Jacob recibiera la bendición de Isaac y emprendiera el viaje que lo llevaría al encuentro con Dios. Seguidamente, en el segundo capítulo llamado Isaac bendice y envía a Jacob. La tienda de Isaac estaba en silencio. El anciano patriarca, de mirada apagada por los años y cuerpo encorvado por el peso del tiempo, llamó a su hijo Jacob. Aquel momento era más que una despedida. Era la confirmación de un destino que los cielos ya habían señalado. Jacob se presentó con un rostro mezcla de temor y esperanza. Temor porque huía de la ira de Esaú. Esperanza porque llevaba consigo la promesa de un futuro aún incierto. Isaac lo miró con solemnidad y con voz grave y pausada le dijo, como dice en Génesis 27, versículo 1 y 2, «No te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. En cambio, vete de inmediato a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate con una de las hijas de tu tío Labán.
no eran simples instrucciones familiares, sino una advertencia espiritual. Las mujeres cananeas representaban idolatría y desvío, pero en Padán Aram había un camino que lo conectaría con la herencia de Abraham. Surgiendo la pregunta, ¿era esta bendición un simple consejo paterno o un sello del cielo? Su respuesta es que era ambas cosas. Los labios de un padre en Israel no eran solo carne, sino instrumentos de lo eterno. Isaac, debilitado en la vista, era fuerte en lo invisible. Sus palabras no eran humanas, sino eco de la voz de Dios. Con fuerza renovada, levantó sus manos temblorosas sobre Jacob y declaró, como dice en Génesis 27, versículo 3 y 4, que el Dios Todopoderoso te bendiga y te dé muchos hijos, y que tus descendientes se multipliquen y formen muchas naciones. Que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió Abraham. Que seas tú y tu descendencia quienes posean esta tierra donde ahora vives como extranjero, la tierra que Dios entregó a Abraham. Cada palabra era como un sello ardiente que se imprimía sobre el alma de Jacob. La promesa no era nueva, pero ahora tenía un nombre, un portador, un futuro. Siendo la pregunta, ¿acaso no es extraño que la huida de un hombre se convierta en la ruta de la promesa? Teniendo como respuesta que, sí, porque lo que parece un escape en los ojos humanos es, en las manos de Dios, el sendero hacia el cumplimiento. Lo que otros llaman fracaso, el cielo lo llama preparación. Jacob, el joven que huía sin riquezas, sin ejército y sin prestigio, era ahora el depositario de la gloria de Abraham. No llevaba oro, ni ganado, ni siervos, llevaba algo mayor, la bendición del cielo. Él no lo sabía aún, pero su soledad sería el escenario donde Dios mismo se revelaría. Su viaje no era un exilio, sino una iniciación. Jacob salió de Beer-Seba rumbo a Harán, y mientras avanzaba hacia lo desconocido, los ecos de la bendición de su padre lo acompañaban. La tienda de Isaac quedó atrás, pero lo que ardía en su interior era una luz que no podía apagarse. Finalmente, en el último capítulo llamado El dolor de Esaú y su decisión, Esaú, de espíritu fiero y corazón inquieto, se quedó mirando el vacío que Jacob había dejado tras su partida. El eco de las palabras de su padre aún retumbaba en su interior. Que el Dios Todopoderoso bendiga a Jacob. Esaú comprendió con amarga claridad que la historia ya no lo tenía como protagonista, sino como un hombre que había quedado a un lado del camino. Sus ojos, enrojecidos por la ira y el dolor, se posaban sobre sus esposas heteas, mujeres de Canaán cuyas risas y costumbres idolátricas habían sido motivo de tristeza para Isaac y Rebeca. Entonces, en lo profundo de su corazón, Esaú entendió que no hallaba favor a los ojos de sus padres. Surgiendo la pregunta, ¿puede un hombre ganar aprobación humana sin buscar la dirección de Dios? La respuesta es clara, no. Las decisiones tomadas solo para impresionar o agradar sin consultar al Señor terminan en ruina. Como advierte Proverbios 16:25, dice, «Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte». Esaú quiso reparar con esfuerzo humano lo que ya había perdido en lo espiritual. Al ver que las mujeres cananeas disgustaban a Isaac, tomó una decisión apresurada. Fue a la casa de Ismael, el hijo de Abraham, aquel que también había sido separado de la herencia, y escogió por esposa a Maalat, hija de Ismael, hermana de Nebeot. A primera vista parecía un gesto correcto, buscaba sangre de Abraham como Jacob, pero en realidad era un intento desesperado de imitar la senda que su hermano había recibido del cielo. Siendo la pregunta, ¿acaso la bendición se alcanza por imitación? Siendo la respuesta, no, porque la bendición no se transmite por parentescos forzados ni por alianzas humanas, sino por obediencia al plan de Dios. Esaú no buscaba al Dios de Abraham, sino el favor de Isaac, y el resultado fue un camino torcido. Jacob, aunque huía con temor, llevaba la bendición celestial como un fuego encendido en su interior. Esaú, en cambio, permanecía en la tierra con su fuerza, sus armas y su orgullo, pero sin dirección divina. Así se abría un contraste que marcaría generaciones. Uno caminaba hacia lo desconocido, pero guiado por la promesa. El otro permanecía en lo conocido, pero prisionero de su propia rebeldía.
¿Acaso no es misterioso que dos hijos de un mismo vientre, hijos del mismo padre, puedan caminar senderos tan distintos? Podemos decir que sí, porque la promesa de Dios no se hereda por costumbre, ni por sangre, sino por fe y obediencia. En Romanos 9:13 lo confirma al recordar lo que el Señor dijo: «Amé a Jacob, pero rechacé a Esaú», no por favoritismo humano, sino porque Jacob, aunque imperfecto, se aferró a la bendición, mientras Esaú la menospreció desde el inicio. La escena se cerraba con un telón invisible. Jacob con un bastón y una bendición saliendo hacia tierras lejanas. Esaú con su orgullo y sus alianzas humanas quedándose en la tierra. El cielo mismo testificaba que el futuro de las naciones se estaba decidiendo en ese momento. La reflexión final de esta historia, ¿qué nos revela esta historia? Nos muestra que la ira puede robar herencias, que la astucia humana puede ser instrumento de la providencia, y que lo que parece un exilio puede transformarse en un llamado. Nos enseña que hay dos caminos ante cada hombre, el de Esaú que busca imitar sin obedecer, y el de Jacob que avanza inseguro pero aferrado a la promesa. La Escritura nos recuerda en Jeremías 29:11 cuando dice: «Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza». Jacob no lo sabía aún, pero en su huida estaba el inicio de una nación. Esaú tampoco lo sabía, pero en su decisión se escondía el fruto de generaciones apartadas del pacto. Surgiendo varias preguntas. ¿Y nosotros en qué lugar estamos? ¿Y somos como Esaú que busca agradar a los hombres con pasos apresurados? ¿O como Jacob que, aunque imperfecto, camina bajo una bendición de Dios? La historia nos invita a recordar que la verdadera herencia no se obtiene por fuerza, engaño o imitación, sino por fe y obediencia al Señor. Así, el misterio de Jacob huye a Padán Aram no termina en la huida, sino en la certeza de que cada paso en la vida del creyente, aún en el desierto o en la soledad, está tejido en el plan perfecto de Dios. Lo que hoy parece dolor, mañana puede ser la puerta a la promesa. Lo que hoy parece huida, mañana será el camino hacia la tierra prometida. Porque el Dios que amó a Jacob sigue siendo el Dios que guía a sus hijos en medio de la incertidumbre, llevando sus pasos hacia el cumplimiento de su voluntad. Tú decides. La paz sea contigo. No olvides de suscribirte para más videos.